Podemos observar que tenemos los siguientes datos: las longitudes en cada una de las tuberías divididas en función de los tramos, los diámetros que pertenecen a cada una de las tuberías, los puntos y las elevaciones de cada una de ellas que dividen a los tramos, y además un coeficiente C de Hazen-Williams de 150 y un caudal que va a fluir de 120 litros sobre segundo por todo el sistema de tuberías que podemos observar, el cual va a iniciar desde el tanque y va a terminar en el punto D. Ahora, el primer punto que nos pide es calcular el diámetro equivalente. El diámetro equivalente es calcular un diámetro con el cual podamos calcular una pérdida de carga y hallar una presión directamente en el punto de llegada. Para ello, debemos partir siempre de la parte de tuberías que tengamos que funcionen en paralelo. Como podemos observar, en el tramo de B a C funcionan las tuberías en paralelo. Ahora, podemos dibujar también la línea de energías, el cual va a iniciar del tanque y va a terminar en el tramo D, y está representada por esta línea de color rojo. En el punto de B y C podemos observar algo muy interesante. La presión en el punto B va a ser la presión inicial para cualquiera de estas tuberías si quisiéramos calcularlas de manera independiente. Y la presión de llegada en el punto C debe ser igual a cualquiera de estas tuberías que va a llegar al mismo punto. A pesar de que tengan diferentes valores, como ser la longitud y sus diámetros también sean diferentes, la presión debe ser igual. Entonces, esas condiciones debemos trabajarlas. Ahora, vamos a empezar con la parte de los diámetros equivalentes de los conductos que están funcionando en paralelo. La ecuación que debemos utilizar para diámetros de conductos en paralelo es la que pueden observar en pantalla. Esta ecuación la deducimos en el canal en otro video que lo pueden observar buscando en la lista de reproducción. Esta ecuación representa a los diámetros de cada uno de los tramos que tengamos dividido entre sus longitudes, cada una de ellas elevadas a diferentes valores. Nosotros debemos trabajar de la parte media que tengamos, es decir, solamente nos vamos a enfocar en el tramo de B a C. El diámetro 1, el diámetro 2 y el diámetro 3 pertenecen a cada una de estas tuberías. El diámetro 1 va a pertenecer a la tubería superior, el diámetro 2 a la tubería del medio, el diámetro 3 a la tubería inferior. Para sustituirlo, vamos a colocar primeramente en el diámetro 1 el valor de 0.25 elevado a la 2.63 y dividido entre la longitud de ese tramo, que en este caso es 1000 metros, y eso elevado a la 0.54. Luego le sumamos el siguiente tramo, que sería el diámetro de 0.3 elevado a la 2.63 y dividido entre su longitud, que en este caso es 800, elevado a la 0.54. A ello le sumamos el otro tramo, que sería el inferior. A este tramo el diámetro que le corresponde es de 0.2 elevado a la 2.63 y dividido entre su longitud de 900 elevado a la 0.54. Toda esta parte de la ecuación son valores constantes, como lo pueden observar. Ahora, si nos vamos al otro lado de la ecuación, lo que nosotros queremos calcular es el diámetro equivalente. Entonces debemos trabajar en función a eso. El diámetro será mi variable a la cual quiero hallar. Y la longitud, en este caso, debo colocar la longitud mayor de estos tres tramos que tengamos acá, o de todos los tramos que vayan a tener en su caso. En acá podemos observar que el mayor diámetro, o mejor dicho, la mayor longitud va a ser de 1000 metros. Entonces debo escoger la mayor longitud de esas tres tuberías y lo sustituyo en la parte del denominador. Una vez teniendo esta ecuación, debo calcular el diámetro. Y el resultado me dice que es de 0.39861 metros. El valor que les dé no es recomendable que los redondeen a un valor comercial, sino que lo mantengan tal como está, porque estamos calculando un diámetro equivalente
que sería el equivalente de estos 3 diámetros y representaría a un solo tramo. Con esto, nuestra gráfica cambiaría diferente. Nuestros sistemas de tubería se comportaría de esta manera como ven en pantalla. En la parte media ya no existen esas 3 tuberías, solamente existiría una sola tubería con la longitud de 1000 metros y con el diámetro que hemos calculado acá, de 0,39861. Eso sería la forma de calcular el diámetro equivalente en conductos que funcionan en paralelo. Pero debemos considerar algo, que la ecuación mostrada en pantalla solamente funciona cuando el coeficiente C de Hazen-Williams es igual para todos los tramos. Es decir, que estas 3 tuberías tienen el mismo coeficiente de Hazen-Williams. Si alguna de estas tuviera un coeficiente de Hazen-Williams diferente, la ecuación no puede ser aplicada directamente, ya que hay que calcular un coeficiente de resistencia a la fricción del agua y sustituirla en la ecuación original de la ecuación de conductos en paralelo. Si ustedes quieren ver esa ecuación, pueden ir al canal y buscar el video en el cual está deducida esa ecuación. Dicho eso, podemos continuar con el ejemplo. Ahora, vamos a calcular los diámetros que funcionan en conductos en serie. En este caso son 3 tuberías y lo vamos a convertir como si fuera una sola tubería. Y de la misma manera, tenemos una ecuación que es en función a la de Hazen-Williams, la que pueden observar en pantalla. Igualmente, a esta ecuación solamente la podemos aplicar si es que todas las tuberías tienen el mismo coeficiente de Hazen-Williams. Ahora, observemos un poco más esta ecuación, que es muy similar a la anterior, porque tiene las variables de las longitudes de los tramos y sus diámetros correspondientes. Y como en el anterior caso queríamos hallar el diámetro, en este igual vamos a tener que hallar el diámetro. Y vamos a sustituir los valores. Primero, la longitud del tramo 1 sería la longitud inicial de este tramo, que sería 2000 metros. Y su diámetro era de 0,3 metros. Entonces lo sustituyo en esa ecuación. Luego le sumo el siguiente tramo, que en este caso era una longitud de 1000 metros convertidas, y lo sustituyo ahí. Y su diámetro equivalente es de 0,39861. Eso también lo sustituyo. Y finalmente, el tercer tramo de 1500 metros lo sustituyo con su diámetro de 0,3 metros. Eso sería la conversión que tendríamos que tener en esa ecuación en ese lado. Y en el otro lado, la longitud que debemos colocar debe ser la longitud sumada de todas las tuberías. Es decir, debemos sumar la longitud de 2000 más 1000 y más 1500, que nos da un total de 4500 metros. Este valor será la longitud equivalente de una tubería como funcionaría a este sistema. Y como dijimos, el diámetro será lo que queremos hallar. Si nosotros en esta ecuación los resolvemos, tendremos que el diámetro nos sale de 0,31143 metros. Es decir, ese sería el diámetro equivalente con una longitud de 4500 metros. De esta manera hemos calculado la primera parte de los diámetros equivalentes. Con esto, el sistema queda de la siguiente manera. Solamente estuviéramos tomando en cuenta como si fuera una sola tubería y tendríamos los tramos de A a D con sus elevaciones correspondientes de 1260 metros y 1190 metros. La longitud sería de 4500, como lo dijimos anteriormente, y su diámetro equivalente sería lo que calculamos en el anterior paso. Con esta información podemos calcular una pérdida de carga, que será la pérdida de carga equivalente de este sistema con el anterior sistema que teníamos al inicio de la pregunta. Para calcular la pérdida de carga, primero debemos calcular un coeficiente de resistencia al agua, el cual, como vimos al inicio, teníamos un coeficiente de C de Hazen-Williams. Entonces, deberemos utilizar la ecuación de Hazen-Williams. Podemos sustituir en este caso la longitud, que es 4500 metros, el diámetro de 0,31143, el coeficiente C de 150 y con todo esto calculando el coeficiente de resistencia a la función del agua sería 1313,985.
Con esto ya podemos calcular la pérdida de carga. La pérdida de carga será al coeficiente de resistencia al agua multiplicado por el caudal elevado a la 1.852. Entonces sustituye el coeficiente de resistencia a la fricción del agua y el caudal de 120 litros sobre segundo lo divido entre 1000 para que se encuentre en unidades de metro cúbico segundo. Después de eso realizo la operación y me daría una pérdida de carga de 25.896 metros. Con esto ya tengo la pérdida de carga equivalente, que sería lo mismo que haber calculado la pérdida de carga de cada uno de los tramos al inicio de la pregunta. Finalmente, nos faltaría calcular la presión. La presión lo podemos calcular por Bernoulli y en función al gráfico de presiones que tenemos acá. Podemos estar 1260 metros menos 1190 metros y a eso restarle la pérdida de carga que tenemos, que sería 25.896. Y en ese caso nos daría la presión de llegada en el punto D de 44.104 metros columna de agua. Y esta sería la presión que nos